Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes, amados hermanos y hermanas en la fe. Quiero hablar acerca de verdades en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, desde el verso 13 al 16. En esta epístola de Pedro aconsejó de parte del Señor que los creyentes se sometan a toda institución humana. Esto es por causa del Señor. Y creo que hay una buena explicación sobre este tema. ¿Por qué quiero hablar de esto? Creo que ustedes vieron el video que les envié acerca de mi país, sobre el caso de los testigos de Jehová, que ya se han cerrado sus congregaciones. ¿Por qué? Porque no participaron en el Día Internacional de la Oración. Hay algo muy importante que decir en esto. La verdad, primero voy a decirles que el cristianismo en nuestro país está caído. Creo que con los videos podéis ver esto. Este video que envié se ve claramente eso. Aquí nadie se antepone a la autoridad, pero hay algo muy importante que decir. Porque si nosotros no hablamos verdad, no hacemos nada para Dios. En estos casos hay que hablar la verdad. Hay que explicar cuál es el mensaje de Pedro sobre el sometimiento a las autoridades. Hay una buena explicación en esto. Porque si decimos otra cosa, según el video que se está viendo, que los gobiernos están emitiendo una ley o una norma o un decreto, que se cierren las congregaciones de los testigos de Jehová. A la verdad hay que decir que, bueno, estas creencias de testigos de Jehová no son verdaderas. Esto es lo que hay que decir. Pero lo que me llama la atención es que ellos persisten en su doctrina. Que dicen que no pueden unirse a un yugo desigual. Y tienen toda la razón. Nosotros no estamos con ellos, los testigos de Jehová, claro está. Y es una verdad que todo el mundo sabe. Pero lo de persistir en su doctrina, de no querer unirse con otras personas, esto es defender la doctrina. No importa si alguien tenga a Cristo o no. Cuando alguien defiende lo suyo, estando en la razón, esta persona es bienaventurada en lo que hace, porque realmente defiende. Pero ahora vemos que los cristianos, ellos son los que participan, porque ahí se habla de todo. Hay musulmanes, hay todo tipo de creencia allá. Entonces, los cristianos, ¿por qué deben unirse con los musulmanes en medio de una oración? ¿Qué entendimiento va a haber ahí si todos no queremos ser una cosa? O sea, tenemos que ser un poco inteligentes en la vida. Aquí nadie va contra el gobierno. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús antes de explicar. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gloria al Señor. Escuchen bien aquí. Aquí lo que se debe entender antes es que cuando Pedro da este mensaje, hay cosas que son permisibles y otras que no son permisibles. Yo creo que si entramos en el Antiguo Testamento, porque siempre doy estos ejemplos porque ahí es donde aconteció todo. O sea, el Antiguo Testamento son advertencias de cosas que han ocurrido. Y por la ignorancia de los hombres, Dios perdonó muchas cosas. Y estas cosas quedaron como advertencia para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Por ejemplo, vamos a entrar en el caso de Saúl y Samuel.
Una vez que Saúl es constituido rey de Israel, en ese tiempo Samuel era el profeta. Entonces, con Saúl habían ciertas normas que él no podía hacer y había otras que podía hacer como rey. Entonces, había cosas como, por ejemplo, la de sacrificar animales para el Señor. Son cosas que Dios le había prohibido hacer. Había muchas cosas más, cosas que iban directamente con Dios. Entonces, llegó un momento que Saúl, hay un lugar, se leemos bien en Primera de Samuel como en Segunda de Samuel. Hay un acontecimiento que tienen que sacrificar animales, un sacrificio para el Señor. Entonces, Samuel venía, no había llegado. Y la Biblia explica ahí que los hombres dijeron a Saúl que no podía sacrificar porque Saúl, creyendo que era rey, él quería tomar esta autoridad de querer hacer un sacrificio vivo al Señor. Y esto no le era permitido. Entonces, Samuel, como el profeta, le tenían que llamar para que venga y que él venga a hacer ese sacrificio. Entonces, desde ahí tenemos que entender que hay ciertas cosas que los reyes y los gobernantes pueden hacer a través del mensaje de Pedro. Entonces, cuando Saúl hace el sacrificio, la Biblia explica que cuando Samuel llega, se enoja porque Dios le habla en ese entonces. Entonces, él viene y habla con Saúl, ¿por qué has hecho esto? Entonces, Dios se enoja con Saúl. Ahí es donde empiezan los problemas entre Saúl y Dios. ¿Por qué? Porque Saúl quería tomar un lugar que Dios no le había dado, un lugar que no le correspondía. Por eso a la larga, por esta desobediencia, Dios desechó a Saúl. Entonces, escogió a David como su siervo y el futuro rey de Israel. Entonces, estos acontecimientos nos quieren hacer entender que nosotros también tenemos normas. O sea, ahora cuando se habla de un presidente del gobierno o un rey, aquí cuando Pedro habla que nos sometamos a estas personas, se habla de normas sociales. Como siervos de Dios, aparte de ser espirituales, también somos humanos. Entonces, en la sociedad tenemos que respetar a los gobiernos. Cuando ellos han puesto una norma, por ejemplo, se habla de malhechores, ladrones, violadores, que un cristiano que ya está con Dios no puede cometer tal acto. ¿Por qué? Porque al final el gobierno Dios le ha puesto para castigar a estas personas. Entonces, de una manera nosotros tenemos que tener temor al Señor. Y tener temor, ¿por qué? Porque Él sí que ha establecido estas normas a los gobiernos. ¿Para qué? Para que no pensemos que como somos siervos de Dios, podemos andar ahí y hacer lo que queremos. Aunque seamos libres en el Señor, pero nosotros no podemos utilizar esta libertad como libertinaje. Esto sería un error. Esto es para que los paganos no blasfemen el nombre de Dios. Entonces tenemos que vivir como siervos de Dios delante de las personas, respetando estas normas. ¿Por qué? Porque si nosotros violamos a una mujer o a una menor de edad, si robamos, si hacemos otra cosa, el gobierno está ahí para castigarnos. Por eso Dios ha establecido al gobierno. Por esta causa Pedro está hablando aquí. O sea, son cosas que tenemos que entender. Que si nosotros cometemos tales actos, el gobierno vendrá con nosotros, como hemos visto muchos casos. Aquí en mi nación ha ocurrido casos así, que un ministro de Dios ha violado a una menor. El gobierno le ha castigado, claro está. Por eso Pedro está hablando esto. Entonces, el gobierno puede castigar a esta persona, porque también es un ciudadano de la nación y está bajo la ley. Esta ley que Dios ha establecido con los gobiernos, esta ley también le aplica. O sea, si lo hace como hombre, el gobierno le castiga. O sea, cosas así. Por eso Pedro está hablando que nos sometamos a estas autoridades y tengamos temor a Dios. ¿Por qué? Porque si pensamos que somos hijos de Dios y podemos andar ahí a hacer lo que queramos, vamos a caer en el error. Y esto puede hacer que Dios nos deseche también. Porque por lo mucho que seamos espirituales, no podemos hacer lo que queremos. Nosotros somos un ejemplo en la sociedad. ¿Por qué? Porque a través de nosotros la gente tiene que ver a Cristo. Y la gente tiene que seguir al Señor. Ahora, si nosotros entramos a hacer barbaridades,
robar, violar a las menores, hacer muchísimas cosas. Entonces, esto hace que la gente se aparte de Dios y se aleje más y más. Por eso Pedro está dando este consejo. O sea, tenemos que tener temor. Ahora, hay otra parte en la que los gobiernos directamente o los reyes del mundo lo que no pueden hacer es tomar decisiones como que se debe cerrar templos. O sea, esto ya va más allá. Dios no ha establecido esto en los gobiernos. Hay que decir la verdad. O sea, el gobierno no puede tomar esta autoridad porque no le ha sido dada. O sea, el gobierno no puede decir que se cierre un templo. No es posible esto. Ahí es donde viene a caer el error. Que si la gente no puede predicar el evangelio, el gobierno no tiene esta autoridad. Esto tiene que concernir a los siervos de Dios. Por eso Pablo aconseja también en otras cartas que si hay un lobo en la congregación y la gente le amonesta, no quiere escuchar una y otra vez, que se le eche de la congregación. Esto le toca directamente a los siervos, no a una persona carnal, porque los carnales no pueden percibir las cosas espirituales. Entonces, esta autoridad no le es dada a los gobiernos. Lo que tiene que hacer los gobiernos es lo que he citado antes. Si un ministro de Dios llega a ser un ladrón o un malhechor en la calle haciendo mal a la gente, ahí es donde la justicia tiene que actuar. Los gobiernos, la policía, ahí es donde tiene que intervenir, porque también es un ciudadano más. Pero ahora se habla de algo espiritual, o sea, de llegar hasta que ya se cierran los templos. El gobierno no tiene esta autoridad, no le es dada esta autoridad, y hay que hablar las cosas como son. La verdad es que cuando yo vi este video, por eso lo envié, esto me indignó bastante. Y la culpa está más con los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos son los que permiten estas situaciones. Y al final llamo a esta gente que son unos vanos. La gente vana son los que se someten a estas situaciones. Aquí nadie menosprecia a los gobiernos, pero los gobiernos hay cosas donde no tienen que meter sus asuntos. O sea, estos asuntos no les conciernen. No tienen que meter nada en esto. Esto es para los siervos de Dios, siervas de Dios, quienes tienen que decidir. Pero poner un decreto así, que se cierren los templos, esta autoridad no le es dada a los gobiernos. Las cosas espirituales son para los espirituales y las cosas carnales son para los carnales. Digo verdad en Cristo, no miento. Es algo que me indignó bastante. Siendo que los testigos de Jehová no están con Dios, pero son los que toman una decisión drástica, que ellos defienden su doctrina, pero los verdaderos cristianos son los que se dejan llevar y nadie puede hablar y todos son unos cobardes. Yo lo digo por mi propia nación, los cristianos son unos cobardes, porque yo he llegado en muchas congregaciones, muchísimas. He entrado alrededor de más de 60, 70 congregaciones, anunciando el mensaje de Dios. Y el Señor me ha ido revelando la vanidad que se vive en las congregaciones en mi nación. Por eso todos están contra mí. Muchos se levantaron contra mí. Y el Señor me ha ido quitando en estos lugares. No tengo ningún problema en entrar en una congregación, no es lo que me interesa tanto. Lo que me interesa es hacer la obra de Dios. Yo tengo relación con algunos hermanos y nos contactamos. A veces nos vemos en la calle y hablamos. Así es como vivo ahora en el Señor, porque no hay manera de poder entrar en las congregaciones. La gente son vana. Por eso no hay amistades. No sé quién ha venido y ha interpretado que cuando se dice someterse a las autoridades es hacer todo lo que ellos digan. Hay límites. Las autoridades no pueden tomar decisión de que no haya templos o se cierren los templos. Esto es rebelión contra Dios. Es una rebelión directa. Que no ahora se cierran los templos. No es posible. Esto es rebelión contra Dios. Porque es como decir a la gente que no vuelvan a predicar el evangelio.
sea, esto es rebelión contra Dios. Yo creo que hay una escena en el libro de Hechos, cuando Pedro y Santiago les paran en el templo, que venían a predicar el evangelio. Luego los alguaciles les llevan a la cárcel. Entonces un tiempo así les vuelven a sacar el ángel de Dios. Entonces cuando llaman a los guardias que le vayan a coger, les encuentran predicando en el templo. Entonces vienen y dan la noticia a los alguaciles. Y los alguaciles vuelven para preguntarles que no les habían dicho que no van a predicar en nombre de Jesús. Pedro y Juan le responden: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, hay que entender eso, que cuando ya se llega a este punto de que la autoridad ya te dice que no puedes predicar el evangelio o intentar cerrar el templo, ahí es donde la rebelión tiene que levantarse contra los cristianos. O sea, el cristiano ahí se pone rebelde, y esta rebelión está aprobada por Dios. ¿Por qué? Porque los hombres ya se han excedido, o sea, han ido más allá, donde Dios no les permite. Lo espiritual lo juzga lo espiritual. Hombres carnales no pueden decidir sobre las cosas de Dios, es decir, predicaciones, los templos, que no puede haber más templos donde la gente congrega. Esto no les permitió a las autoridades. Pero los cristianos de mi nación son unos vanos. Lo digo abiertamente, y ellos lo saben. Todos se levantaron contra mí por ir predicando la verdad. Pero así es como queremos vivir en el Señor, y pensamos que el Señor vendrá un día y nos llevará. Todo eso es causar la ira de Dios, porque un día la ira de Dios se derramará en esta nación por causa de estos farsantes. No es que el gobierno no tenga culpa de eso, son los propios cristianos que van a favor de todas estas cosas, por temor, cobardía, donde se habla de siervos y siervas de Dios, donde pueden levantarse y proclamar la verdad, y la gente tiene miedo. Nadie está hablando de política ni de ir contra los gobiernos. Simplemente hay que decir a los gobiernos que no pueden entrar a decidir estas cosas, como hacen ciertos países, porque esta libertad está en otros lugares, donde hay libertad de culto, y los gobiernos no intervienen. También se hace en otros países, como en Haití, en otros lugares. Pero hay muchos países que se levantan contra eso y no ceden, porque debe haber libertad de culto. Esto es cosa de Dios. Ningún hombre debe prohibir esto. Si hay un ladrón como ministro de Dios y se le descubre abiertamente, que se le castigue la justicia, que se le encierre. Esto es lo que los gobiernos tienen que hacer. Si hay un violador, que se le encierre. Esto está aprobado por Dios, pero cerrar un templo y decir a la gente que no pueden predicar más, esto no está autorizado para los gobiernos. Las autoridades no tienen nada que ver con eso. Y los hermanos y hermanas de mi país son unos vanos. Y lo vuelvo a repetir, lo seguiré diciendo. Hace mucho tiempo, unos vanos amadores de deleites más que amadores de Dios. Pero profesan a Dios todo el tiempo. Vas andando en los cultos, vas a encontrar cómo la gente alaba a Dios, pero Dios no está ahí. Congregaciones vacías. El Señor no está ahí. Pero ves cómo se predica el evangelio. Casi no hay congregaciones donde Dios habita de verdad. La mayoría son unos vanos. Muy poca gente tienen al Señor en verdad en espíritu en mi nación. Muy poca. Son muy poca gente. Y son hermanos que yo hablo con, a veces hablo con estas personas. Nos vamos viendo en las calles, así es como hablamos. Y hay tiempo donde charlamos y hablamos del Señor, hablando de estas situaciones. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que decimos que amamos a Dios y no defendemos el evangelio? ¿Dónde andamos? ¿No pensamos que algún día la ira de Dios puede caer en nuestra nación? Por vivir en el engaño, por buscar favores. Las personas intentan estar bien con las personas, pero no quieren estar bien con Dios.
Entonces al final, cuando llegue la ira, ¿dónde escaparemos? Porque el Señor va a derramar su ira cuando ve a la gente vivir en la desobediencia, como hay en mi nación. Porque yo culpo todo eso a los cristianos. Los cristianos son todos los culpables en esto. El gobierno solo hace lo que hacen los cristianos. Si fuera que los cristianos hablan, entonces el gobierno no puede tomar esas decisiones. No es que el gobierno no quiera sin culpa, pero ellos han hecho que el gobierno tome esas decisiones y nadie hace nada. Ahora el gobierno les tiene en las manos y esto es lo que no entienden. Porque cualquier incidente van a venir contra ellos. Esto es lo que ocurre. Las cosas se hacen desde un principio. Si dejas el tiempo pasar, todo va a venir contra ti algún día. Y esto es lo que pasará en mi nación, porque llegará un momento de verdad que hasta las mismas iglesias de los cristianos se van a ir encerrando. ¿Por qué? Porque no actuaron a la primera. Se debe defender lo de Dios, porque Dios es sobre todas las cosas. Como dijo el Señor, que el que es de arriba es sobre todos. Pero ir en contra de sus normas, esto es grave. Y toda esa culpa lo tienen los cristianos de mi nación, como hacen algunos en otras partes. Lo que habla Pedro aquí no tiene nada que ver con lo espiritual. Se habla de normas sociales que todos tenemos que acatar, porque somos de la misma nación. Y somos hijos de Dios y siervas. No podemos andar robando, ni mintiendo, ni violando a la gente. Tenemos que dar ejemplo en la sociedad, que somos cristianos, para que todos glorifiquen el nombre de Dios. Que el Señor les guarde.